Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué capítulo número 4. Josué capítulo número 4. Y vamos a leer, hermanos, lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta mañana. La Biblia dice de la siguiente manera, Josué capítulo 4, versículo número 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como antes habían temido a Moisés todos los días de su vida. Versículo 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid el Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermanos, vamos a orar un momentito. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por todo el amor que tú nos has mostrado en Cristo Jesús y hasta el día de hoy nos sigues mostrando. Padre Celestial, te ruego y te suplico que tú en esta mañana, Señor, hables a tu iglesia como me has hablado a mí en la mañana, en el tiempo que he estado preparando, Señor, este sermón. Que tú edifiques tu iglesia, Señor, que tú exhortes como me has exhortado a mí, como me has edificado a mí. Que tu palabra, Señor, tenga ese poder, esa obra maravillosa, Señor, en cada uno de tus hijos. Nos ponemos en tus manos, Señor, entendiendo que es tu palabra la que nos alimenta y es tu gloria, Señor, la que buscamos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos, mi Dios. Muy bien, hermanos. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Josué
Y si pudiéramos pensar en una idea general de todo el libro de Josué, pues pensaríamos en cómo entrar a la bendición, ¿no? Cómo Dios desea que su pueblo entre a la tierra de la bendición. Ahora, una de las cosas primeras que hemos visto en este libro de Josué es que el primer paso para la bendición es la fe, es creer en nuestro Señor tal como Él nos lo ha mandado. También hemos visto, por ejemplo, que otras cosas que Dios demanda de su pueblo para poder entrar en la tierra de la bendición, lo vimos la semana pasada, es santificarnos, es agradar a Dios, es ponerle a Dios delante. Y cuando nosotros le ponemos a Dios delante de nuestras vidas y nos santificamos, es decir, nos apartamos de toda la iniquidad, de todo lo malo, entonces Dios va a hacer cosas maravillosas en medio de su pueblo y va a hacer cosas grandiosas. El día de hoy hemos leído el capítulo número 4 y vamos a mirar algo que he decidido o titularle No olvides la bendición. Es decir, a pesar de que Dios nos lleva y nos manda y nos guía hacia adelante en la vida para progresar, para avanzar, para crecer, algo que la Biblia nos exhorta constantemente es no nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos de la bendición, no nos olvidemos de las promesas que hemos hecho, no nos olvidemos de las veces que Dios nos ha ayudado, porque por delante, hermanos, sí hay bendición, pero también hay retos, hay desafíos, y cuando nosotros nos olvidamos de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, pues probablemente corremos el riesgo de volvernos ingratos y de perder el objetivo o el enfoque de nuestras vidas. Si yo te muestro esta foto, hermano, hermana, estoy seguro que tú recordarás, esto tal vez ya no se ve tan seguido ahora, porque ahora tenemos celulares, cámaras digitales, tomamos fotos e inmediatamente las fotos que tomamos pues suben a la nube, suben al internet y ya están allí de manera digital, y si tú quieres ver tus fotos, pues probablemente vas a utilizar algún tipo de software como Facebook o como otro tipo de álbumes digitales que se encuentran en la red para que tú puedas mirar las fotos que has tomado y que has subido a la nube y que las tienes ahí bien guardadas. Pero hace muchos años atrás esto no era así, no existía este concepto de la nube, del internet, y los álbumes, y básicamente los álbumes familiares eran el lugar donde se mantenía o donde se guardaban, donde se coleccionaban, se almacenaban las fotos familiares, ¿no? Y era ya costumbre. Yo recuerdo en casa, cada cierto tiempo miraba los álbumes y me ponía a mirar las fotos y veía a las fotos de mis padres cuando eran jóvenes, de las fotos de su boda, la foto de nosotros, los hermanos, cuando éramos muy pequeñitos. Y es bonito porque tú recuerdas, ¿no? Recuerdas momentos hermosos, recuerdas momentos familiares, momentos que tal vez marcaron tu vida, ¿no? Y esa es la ventaja, lo bonito de tener ese tipo de álbumes familiares. ¿Por qué te muestro esto? Porque lo que vamos a ver hoy día es una foto, es una serie o una suerte de foto familiar del pasado que Dios permite tomar a su pueblo para que recuerden, para que no se olviden lo que Dios ha hecho, ¿no? Un evento impactante en la vida del pueblo de Dios. Y Dios constantemente nos está animando y exhortando a recordar, a no olvidar, a tener presente, porque hermanos, la mente puede ser frágil, la mente puede rápidamente llenarse de otros pensamientos y de otros recuerdos y olvidar. ¿Olvidar qué cosa? Olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, la manera como nos ha ayudado, la manera como nos ha bendecido, la manera como nos ha socorrido. Y es importante recordarlo, hermanos. Si pudiéramos resumir este capítulo número 4, diríamos, hermanos, que junto a las grandes bendiciones que Dios promete para su pueblo, también hay grandes desafíos, hermanos. Las bendiciones nunca vienen solas, ¿no? Siempre van a venir con desafíos, con pruebas, con dificultades que se presentan en el horizonte. Por lo tanto, dado que se presentan y se van a presentar desafíos en nuestra vida, usted y yo, hermano, tenemos que mantener siempre presente en nuestra memoria, pero también en nuestro corazón, ¿qué cosas? El gran poder de Dios, su gran amor, su gran cuidado, su gran fidelidad y sus grandes propósitos. No tenemos que olvidar, y este es un capítulo que nos hace recordar, Dios es fiel. Él te ayudó en el pasado, Él te ayuda hoy, Él te ayudará en el futuro también. Y porque Dios es fiel, y porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos,
entonces puedo tener la certeza de que Dios me va a ayudar. Él me va a socorrer porque Él es fiel. Vamos a organizar este capítulo en 3 puntos principales, que son, llamémoslo así, 3 exhortaciones, 3 ánimos que Dios nos quiere dar en esta mañana. Y el primero es, hermanos, versos 1 al 7, que nuestra descendencia no olvide los grandes hechos de Dios. Que nuestros hijos y todos los que vienen después de nosotros no se olviden lo que Dios ha hecho por nosotros. Versos 8 al 14, que en tiempos difíciles no nos olvidemos los grandes hechos de Dios. Que en tiempos difíciles, en tiempos de sequía, de tribulación, de prueba, no olvidemos los grandes hechos de Dios. Versículos 15 al 24, que todos conozcan los grandes hechos de Dios. Que todos sepan que existe un Dios que ayuda, que existe un Dios que responde la oración, que existe un Dios que provee cuando no hay salida, que cuando ves la vida negra y oscura y sin ninguna alternativa de solución y tú clamaste a Dios y Él te respondió, que todo el mundo sepa que existe un Dios que responde a las oraciones de su pueblo. Vamos a entrar entonces ya de lleno en este pasaje y vamos a leer nuevamente solo los primeros 7 versículos. Y dice el libro de Josué, capítulo 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales que tomen del medio del Jordán, del lugar donde están los pies de los sacerdotes, 12 piedras, ¿no? Una cada uno, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal sobre vosotros, y cuando, y ojo, y ahí lo he subrayado, lo he resaltado con rojo, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios ha hecho un gran milagro, lo vimos la semana pasada, el pueblo se santificó, el pueblo buscó a Dios, el pueblo puso a Dios delante, permitió que, o puso el arca del pacto del Señor delante, y si el arca del pacto está delante, la presencia de Dios está delante del pueblo, y el pueblo sigue la presencia de Dios, entonces hay bendición. En efecto, el río se va a abrir, el río se abrió, los sacerdotes tomaron una decisión de fe, pusieron los pies sobre el río que se encontraba desbordado, porque era tiempo de crecida, y apenas pusieron su pie en el agua, entonces el flujo natural del río Jordán se detuvo por una obra sobrenatural de Dios y el río se quedó en seco, ¿no? El río se quedó seco para que el pueblo pudiera pasar. Ahora, antes, claro, el pueblo pasa a través del Jordán seco, pasa al otro lado, rumbo para Jericó. Ya sabemos que el plan que ellos tienen, que Dios tiene para ellos, es que vayan hacia Jericó y conquisten la ciudad de Jericó, pero antes de entrar ya de lleno a tomar la bendición que Dios les ha dado, antes de que puedan empezar a disfrutar de las riquezas y de las bendiciones de la tierra prometida de Canaán, antes de esto, hay algunas cosas que el pueblo de Dios tiene que hacer. En primer lugar, y lo vemos en este pasaje, el pueblo de Dios tiene que construir un memorial para recordar los grandes hechos de Dios, ¿no? En este caso, este memorial, este monumento, es una columna, es un montículo de piedras grandes, no es algo pequeño, son piedras muy grandes, que se colocan en forma de un montículo y que son como un recordatorio visual de lo que Dios ha hecho. Entonces, primero tienen que construir un memorial. Luego, y lo vamos a ver, si Dios lo permite así, la próxima semana, cuando estudiemos Josué capítulo 5, el pueblo tiene que circuncidarse. Recuerda que la última circuncisión que ocurrió sucedió en el desierto con Moisés, pero toda esa generación que se rebeló contra Dios ya murió. Esta es una nueva generación la que está entrando a la tierra prometida y ellos no están circuncidados como Dios lo mandó. Tal vez usted puede pensar que este es un detalle insignificante, pero Dios ve los detalles.
Dios ve los detalles, hermanos. La obediencia no solamente se ve en las grandes cosas a Dios, sino también se ve en los detalles. Y este detalle, que no era visible para las personas, pero sí era visible para Dios, el hecho de que el pueblo no estaba circuncidado, era necesario solucionarlo para que el pueblo pueda seguir avanzando, para que Dios pueda seguir bendiciendo. Entonces tenemos que ser minuciosos en obedecer al Señor en todo lo que está en nuestras manos y en todo lo que nuestra conciencia nos muestra que tenemos que hacer. Circuncidarse entonces es la segunda cosa que el pueblo va a hacer. La tercera cosa que el pueblo va a hacer es celebrar la Pascua, tener un tiempo de celebración de la Pascua, y lo van a hacer también, como vuelvo a repetir, lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana, y tener comunión con Dios. Entonces, esas cosas son necesarias antes de poder disfrutar de la bendición. Y esto nos muestra cosas muy importantes. Hay un orden, hermanos, si queremos, que tenemos que cumplir si queremos recibir la bendición de Dios. Hay un orden, hay un diseño, hay una secuencia de pasos, hay cosas que se tienen que hacer. Así como usted no se pone los zapatos primero y después se pone el pantalón. Yo recuerdo que de niño en algún momento hacía eso por querer hacer rápido las cosas. Ya tenía mis zapatos puestos, entonces me ponía simplemente el pantalón encima. Pero eso es un gran problema. No lo intentes. Al final el zapato se atora en el pantalón y no puedes ponértelo. Al final tienes que sacarte el pantalón, sacarte los zapatos nuevamente y hacer todo en orden, porque hay un orden, hay un diseño. De la misma manera hay un orden. Hay un orden en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, que nosotros tenemos que hacer, tenemos que obedecer para que pueda haber bendición. Cuando rompemos ese orden, cuando rompemos ese diseño, cuando no obedecemos el diseño de Dios, entonces definitivamente no va a haber bendición. No va a haber bendición. El pueblo del Señor, aquí, vemos que cruza el río Jordán y acampa en un lugar llamado Gilgal. Este lugar estaba obviamente cruzando el río, y este Gilgal se volvió un sitio bastante importante para la historia de Israel, porque desde aquí, desde Gilgal, Josué dirigió las operaciones de conquista de la tierra prometida, se volvió el centro de operaciones de Israel. También más adelante, en la época de los jueces, lamentablemente, ustedes saben, el pueblo se corrompió y Gilgal se volvió un lugar de adoración pagana. Mucho más adelante, pasando la época de los jueces, allí Saúl fue ungido rey de Israel, aquí en Gilgal también. Y también, tiempo más adelante, Saúl desobedeció también aquí en Gilgal. También, años más adelante, David, huyendo de Absalón, su hijo, vino a refugiarse también en Gilgal. Así que Gilgal es un lugar importante dentro de la geografía de la historia bíblica. Es más, normalmente los estudiosos y los que saben definen Gilgal como un lugar de cambios, como un lugar donde las cosas suceden, un lugar de decisiones, ¿no? Gilgal, un lugar de decisiones, Gilgal, un lugar donde tenemos que poner en orden o en desorden, ¿no? Las cosas, y dependiendo de ese orden o desorden van a haber bendiciones o problemas en nuestras vidas. ¿Qué aprendemos aquí con eso que les acabo de comentar? ¿Y por qué se los comento? ¿No? ¿Por qué les comento estas cosas que van a pasar con Gilgal más adelante? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el tiempo de Josué, Gilgal viene a ser un lugar de bendición, porque es un lugar de reposo, es un lugar donde el pueblo de Dios reposa, es un lugar donde el pueblo de Dios tiene comunión con el Señor, se circuncidan, celebran la Pascua, un lugar de bendición. Pero más adelante se vuelve un lugar de tropiezo realmente, un lugar de adoración pagana, un lugar donde Saúl desobedece al Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, hermanos, que lo que Dios hace bueno en el pasado, nosotros lo podemos trastocar, lo podemos corromper por causa de nuestro pecado. No podemos, hermanos, asumir, y acá viene la palabra de sano equilibrio, este mensaje o esta predicación. Queremos llegar a hacer entender, hermanos, con la palabra de Dios, que Dios es fiel, que Él te ha ayudado en el pasado, Él te puede ayudar en el presente y Él te puede ayudar en el futuro también. Pero esto no es automático necesariamente, sino que mucho depende de nuestra obediencia al Señor. Esto es, Dios puede haberme bendecido en el pasado, Dios puede haberme usado en el pasado, Dios puede haber hecho maravillas en el pasado, y por el lado del Señor, por su fidelidad, Él va a seguir bendiciéndonos, Él va a seguir ayudándonos. Pero si nosotros, por causa del pecado y de la desobediencia, nos apartamos del Señor o tomamos malas decisiones delante de Dios, entonces, pues, a pesar de que Dios nos haya bendecido en el pasado,
no necesariamente Dios está obligado a hacerlo en el presente también, ¿sí? Entonces quiero que podamos entender eso, Cuando yo digo que Dios va a bendecir tu presente y va a bendecir tu futuro, yo puedo decir sí, amén, pero recordando, mientras yo me mantenga en obediencia al Señor. Claro, si yo me desobedezco al Señor, yo me aparto del Señor, entonces Dios no está obligado a bendecirme más, no va a bendecirme, pero si yo estoy siendo fiel al Señor, pues Dios es mucho más fiel que yo para bendecirme. No puedo vivir del pasado, pero sí puedo utilizar las cosas que pasaron en el pasado para impulsarme y para cobrar ánimo. Esto es muy relevante en estos tiempos, hermanos, donde muchas veces experimentamos el temor, experimentamos la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar el próximo año, pero recordemos, hermanos, y Dios nos muestra esto en su palabra, recordemos, Dios fue fiel en el pasado y si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, Dios va a ser fiel hoy y Dios va a ser fiel mañana. No sabemos qué va a pasar el próximo año. Muchas voces dicen que el 2021 es un año de recuperación económica. Otras voces mencionan que el 2021 es un año que simplemente va a continuar lo que está pasando en el 2020. Otros mencionan que va a ser incluso peor, ¿no? Incluso peor, mayores crisis humanitarias, económicas, nos esperan en el próximo año. No lo sabemos, no lo podemos asegurar porque nadie tiene el conocimiento del futuro, solo Dios. Lo único que podemos hacer es aferrarnos a esa ancla firme que es el carácter fiel de Dios, el hecho de que Dios es fiel. Y si nosotros mantenemos firmes nuestra confianza en el Señor, pues Dios va a seguir siendo fiel con cada uno de nosotros. Viendo el relato, vemos cómo Dios manda a Josué a tomar a 12 hombres, uno de cada tribu, para que tomen una gran piedra del río, y ellos tenían que levantar un montículo de piedras en el campamento en Gilgal como un memorial. Ahora, ¿cuál era el propósito de este montículo de piedras? En primer lugar, ser una señal visible entre el pueblo, ¿no? Cualquiera se podía parar en cualquier momento, en cualquier lugar del campamento de los judíos, de los hebreos, y al mirar ese montículo de piedra, inmediatamente iban a recordar, esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Era un recordatorio visual, ¿no? Un recordatorio visual de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Era fácil de ver, fácil de identificar, fácil de interpretar. Ser un instrumento educativo también muy visual, con el cual los padres podían enseñar a sus hijos acerca de los hechos de Dios. Si tú tienes pequeños y tú deseas que tus niños conozcan la palabra de Dios, entonces tú, igual que yo, valoras y valoramos las Biblias para niños que tienen dibujos o las apps en los celulares o en las tablets que enseñan a los niños la palabra de Dios o que muestran a los niños la palabra de Dios, porque los que enseñamos somos los padres, y que tienen bastantes recursos visuales, porque los niños se fijan mucho en los aspectos visuales, les llama mucho la atención, y estas personas que han creado estos recursos, estos contenidos bíblicos, los han hecho de una manera muy visual que los niños pueden recordar, pueden reconocer, se pueden interesar. En este caso no había una tablet, ni un aplicativo, ni nada por el estilo, pero sí había una gran columna, una gran torre de piedras muy grande que los niños podían ver con asombro, y era un indicativo visual que los padres podían utilizar, porque definitivamente los niños, al ver semejante montículo de piedras, iban a preguntar a sus papás, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué esto está así? Y los padres podían aprovechar este punto para poder enseñar a sus hijos acerca de los grandes hechos de Dios y de todo lo que el Señor había hecho. También Dios le dice a Josué que esto tiene el propósito de ser un monumento conmemorativo. ¿Qué significa esto? Otras versiones mencionan debe de ser hecho para memoria, ¿no? Para memorial, para recordar. ¿Qué significa esto? Dios espera que constantemente recuerden lo que Él hizo. No solamente cuando miremos de casualidad hacia donde se encuentra ese montículo y digamos, ¡ay, un montículo! ¡Ah, verdad! Lo que Dios hizo, ¿no? No solamente de manera eventual, sino de manera intencional. Intencional. Eso significa que aún nosotros tenemos que ejercer disciplina, ¿no? Disciplina sobre nuestra mente y sobre nuestros recuerdos, en el sentido de constante e intencionalmente hacernos recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La vez pasada, si no mal recuerdo, les mencionaba de una costumbre que, bueno, en Perú no es tan conocida, no es tan extendida, pero es una costumbre que me parece bastante interesante. El pueblo de Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, ¿no? El Thanksgiving Day.
Y en este día de Acción de Gracias es distinto al de Navidad, es otro día en el cual ellos dan gracias a Dios por las bendiciones y por todas las cosas que ha hecho para con ellos. Bueno, nosotros aquí en Perú, en la cultura que tenemos, normalmente no celebramos esta fiesta o esta celebración, pero me acuerdo yo haber conversado con mi esposa y creo que lo compartí también acá en la iglesia. Me interesa mucho, bueno, por lo menos de manera personal, familiar, implementar esta fiesta nosotros en nuestra familia, porque me parece bastante interesante el Día de Acción de Gracias, no por alienarme, no por ser como los estadounidenses, sino porque es un día especial donde podemos hacer memoria de lo que Dios ha hecho en este año y darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Bueno, esto no es un asunto de ley, esto no es un asunto de doctrina, ¿no? Digo, comento simplemente porque me parece interesante el hecho de poder recordar, ¿no? Y esa era la idea con este montículo, recordar lo que Dios había hecho por nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, dice así, la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Es una de las advertencias que desde los tiempos de Moisés ya Dios hacía a su pueblo, es cuando Dios te bendiga, cuando entres a la tierra de la bendición, cuando entres a la tierra de la prosperidad, cuando entres a la tierra donde tienes que trabajar, porque recuerden, en el desierto el pueblo de Israel no trabajaba, el pueblo de Israel lo único que tenía que hacer era esperar cada día y recoger el maná, nada más. Pero cuando entres a la tierra prometida, donde ya no hay maná, donde tienes que poner tus manos en el arado y trabajar y consumir tiempo y fuerzas en el trabajo y en construir casas y en muchas otras actividades más, en ese momento en el cual vas a comer del sudor de tu frente y vas a experimentar otro tipo de vida, no te olvides del Señor y de dónde te sacó y del hecho de que si estás en la tierra prometida, no es gracias a ti, es gracias al Señor, porque Él te bendijo y Él te sacó. Una de las grandes cosas que tenemos que recordar en este pasaje, en este capítulo, es que, hermanos, las cosas con las cuales Dios nos bendice o permite que tengamos, nunca pueden ser motivo o excusa o pretexto para apartarnos de Dios, para descuidar nuestra relación con Dios, para descuidar de ser agradecidos con el Señor. Si Dios me bendice con trabajo, si Dios me bendice con finanzas, si Dios me bendice con hijos, si Dios me bendice con responsabilidades, si Dios me bendice con estudios, si Dios me bendice con un negocio, si Dios me bendice con algo, no es para que yo me aleje del Señor, no es para que yo me aparte del Señor, no es para que yo comience y me centre solo en esto y me olvide de lo demás, no, es justamente para ser agradecido con Dios y para recibir una motivación extra para servirle aún con más ganas, con más deseo, con más deleite. Por supuesto, será más difícil, pero ¿quién te ha dicho, hermano, hermana, que la vida es fácil? La vida no es sencilla. La vida es complicada y tenemos que esforzarnos y nada es excusa para yo apartarme y olvidarme del Señor. En este mismo capítulo de Deuteronomio 6, más adelante, versículo 20, dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces le dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Hermanos, qué gran responsabilidad tenemos los que somos padres de enseñar a nuestros hijos y de hacer ese ejercicio mental de recordar las grandes cosas que Dios ha hecho para con nuestras vidas, cómo respondió nuestras oraciones,
cómo nos salvó, cómo nos trajo a la iglesia y llegamos heridos, llegamos dañados, llegamos con la vida destruida, rota, quebrada en mil pedazos, pero Dios nos sanó, Dios nos restauró, Dios puso una sonrisa en nuestro rostro, nos bendijo, no teníamos nada, pero Dios nos bendijo, estábamos hundidos en el pecado, pero nos sanó, nos restauró. ¿Por qué es importante esto? Esto me bendice a mí porque me ayuda a recordar y a mantener fresca en mi mente lo que Dios hizo por mí. Me bendice a mí también porque después de recordar todo lo bonito, lo bueno y lo maravilloso que ha sido Dios conmigo, definitivamente yo estoy agradecido. Bendice a mis hijos porque ellos no han vivido lo que yo he vivido. Ellos, por ejemplo, ¿no? Mis hijas no saben las pruebas que yo he vivido cuando era soltero. Mis hijas no saben cuando yo tenía que caminar horas de horas y no tenía ni un sol en el bolsillo. Mis hijas no saben las noches que tuve que pasar en oración de rodillas o cuando yo estaba en mi iglesia antes y me iba los lunes, me escondía ahí en el cuarto de oración y me pasaba 2, 3 horas orando, llorando porque tenía tantas situaciones y orando al Señor para que Dios me bendiga y Dios abra puertas porque no tenía nada en mi vida. Ellos no saben eso, ellos no lo conocen, no lo han vivido. Ellas simplemente están acá en casa y tienen lo que necesitan y no saben lo que es pasar una crisis espiritual. Ellas no saben lo que es doblar rodillas y ayunar y orar. Ellas no saben esas cosas. Algún día tendrán su propio caminar, algún día tendrán su propio recorrido espiritual, pero es mi deber como padre, es mi deber como líder y cabeza de mi hogar, enseñarles a mis hijas y decirles, ¿sabes qué, hija mía? Vania, Viviana, yo no siempre fui el hombre que tú ves aquí. Yo no siempre tuve las cosas que tú ves ahora aquí. Yo pasé necesidad, yo clamé al Señor, yo oré, yo llegué a Cristo destruido, yo llegué a Cristo lleno de pecado, yo llegué a Cristo necesitado de Dios. Yo necesito enseñarles a mis hijas estas cosas. Por supuesto, aún son pequeñas, pero cuando crezcan un poco más, es mi deber hacerlo. Muchas veces, hermanos, nuestros hijos no desarrollan gratitud y amor por Dios porque nosotros como padres no somos agradecidos con Dios y no amamos realmente al Señor. Los hijos al final, hermanos, no siempre van a escuchar nuestras palabras, pero van a seguir nuestro ejemplo. Y si queremos que nuestros hijos sean agradecidos con Dios, entonces tienen que ver a sus padres ser agradecidos con Dios. Si quieres que nuestros hijos tengan presente a Dios en sus vidas siempre, te pregunto, hermano, ¿tú tienes a Dios presente en tu vida siempre? Porque podemos estarle exigiendo a nuestros hijos algo que nosotros no hacemos. Y este memorial en Gilgal era un punto de conexión entre dos generaciones. La generación que vivió este evento, la generación que creyó, la generación que puso su pie en el río, la generación que puso a Dios delante, la generación que se santificó y la generación que viene, que no hizo eso, que ya va a nacer en la tierra prometida, que ya va a disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida, que no sabe lo que es vivir en el desierto, que no sabe lo que es salir cada mañana a recoger el maná, que no sabe lo que es vivir dependiendo de Dios. No lo sabe porque ellos ya nacen en bendición. Claro, y es precioso eso, porque las siguientes generaciones nacen en bendición. Si tú eres un creyente, buscas a Dios, amas a Dios, tus siguientes generaciones van a ser bendecidas, van a tener muchos menos problemas que tú, van a tener más bendiciones, más oportunidades y por la gracia de Dios, y excelente, y gloria a Dios por eso, pero el peligro es que al no experimentar las luchas y batallas y crisis que nosotros, la generación anterior, ha vivido, no desarrollen esa gratitud con Dios. Lo peor, que nosotros mismos, que en algún momento fuimos agradecidos con Dios, nos olvidemos de ser agradecidos con Dios. Entonces, hermanos, estas son decisiones que van a marcar generaciones. Son actitudes del corazón que van a marcar tu generación. Tú quieres que tu generación sea una generación bendecida, agradecida con Dios, servicial, que tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y tus nietos hasta 1000 generaciones sea una generación santa.
poderosa en la tierra, como dice la palabra, entonces empieza a sembrar desde hoy, empieza a sembrar oraciones, ora por tus hijos, clama por tus hijos, para que cuando ellos vivan sus propias crisis y vivan sus propias experiencias, entonces Dios los ayude y los fortalezca, para que ellos entiendan la gratitud, para que ellos conozcan y asuman y absorban esa gratitud de tu parte y puedan crecer. El concepto de utilizar piedras como memoriales en la palabra de Dios no es extraño. Te leo primera de Samuel, capítulo número 7, versículos 10 al 12. Dice, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, ¿ve? Y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre a la piedra Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Ves? Entonces, la costumbre de utilizar objetos como memoriales, como recordatorios visuales, no es ajena a la palabra de Dios, no es algo que se le ocurrió a Josué, lo vemos también que lo hace Samuel, también lo hizo Moisés más atrás en el tiempo. Entonces, es algo que es común, es algo que se puede ver, la idea es recordar, la idea es no olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es una suerte de álbum familiar, ¿no? De álbum familiar. Yo le cuento, mi esposa tiene un diario, ¿no? Tiene un diarios antiguos de cuando ella era soltera, y alguna vez he leído algunos, y los veo que ella los utiliza ahora también para sus clases y todo, porque son memorias, son recuerdos de cuando ella era soltera, de cuando ella tenía muchos años antes y vivía sus experiencias con Dios, y yo veo cómo es de bendición para ella misma el recordarlos y cómo es de bendición para otras personas que lo pueden escuchar. Y eso surgió de cosas que ella escribió años atrás, muchos años atrás. Un memorial. Eso no necesariamente tiene que ser una piedra, ¿verdad? Puede ser un diario, puede ser un archivo en Word donde tú vas escribiendo lo que Dios va bendiciéndote y luego lo puedes leer después de mucho tiempo. He escrito yo algunas cosas hace muchos años atrás y yo tengo un blog que se llama Como Pámpanos en la Vid y este blog lo comencé a escribir hace años, ya más de 10 años. Y muchas veces me he encontrado leyendo mis artículos de hace muchos años atrás para recordar, ¿no?, las cosas que yo pensaba en ese momento. Algunas cosas han cambiado y otras me sorprende hasta el día de hoy, sigo pensando lo mismo y me hace recordar las cosas que viví en ese momento. Incluso Facebook tiene una herramienta, tiene una característica que se llama tus recuerdos, ¿no? Y te recuerda cosas que pasaron hace un año, hace 2 años, 3 años atrás, y tal vez tú ni siquiera te acordabas, pero hace 3 años atrás estabas de viaje, o hace 4 años atrás Dios te bendijo de alguna manera, y tal vez en este momento no lo recuerdas, pero herramientas como esta te ayudan, ¿no? Te vas a recordar. Y dices, wow, ¿no? Wow, qué tremendo. Mi esposa hace poco me dijo, ¿no? Amor, mira, hace no sé, X años atrás, 7, 8 años, no recuerdo bien, yo estaba en China. Estaba en la muralla china, ¿no? Solterita. Ni nada, yo ni siquiera la conocía en ese momento. Y en ese momento ella hizo una oración y consagró su vida al Señor. Y qué tremendo, ¿no? Qué hermoso recordar años después, hasta el día de hoy. Mira, Dios ha sido fiel. Dios ha sido maravilloso al recordar y al bendecir. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos, con esto? Siempre mantengamos presente en nuestra memoria lo que Dios ha hecho por y para nosotros. Y enseñemos a nuestros hijos, hermanos, las grandes obras de Dios, recordando juntos al Señor, cuidándonos de no olvidarnos de Él. ¿Sí? Entonces yo te recomiendo, active esa característica de recuerdos de Facebook, o escribe un diario, o compila un álbum familiar, ¿no? Un álbum familiar de tus experiencias espirituales. Yo tengo un álbum en línea, en la nube, y a veces entro a ver las cosas que yo hacía, las locuras que yo hacía hace 10, 8 años atrás, y me sorprendo mirando las fotos y sonriendo, y viendo y diciendo, wow, cómo ha pasado el tiempo, estaba más delgado, tenía más pelo, pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido tremendamente fiel. Hasta el día de hoy no nos ha dejado, nos ha sostenido. No ha habido un solo día que nos ha faltado. No solamente me refiero a lo económico, me refiero en general a todo en la vida. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Me acuerdo cuando no tenía nada y yo clamaba al Señor y no tenía ni esposa, ni hijos, ni nada.
ni perro que me orine. Y simplemente confiaba en el Señor y decía, Señor, no sé qué va a pasar, no sé nada, lo único que sé es que quiero servirte hasta el último de mis días, hermanos. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Doy gracias a Dios por su fidelidad. No estaría aquí, hermanos, si no fuera por la gracia infinita de Dios. Y cada día de mi vida quiero recordarlo. Quiero recordarlo y quiero recordarlo como y alegrarme como este niño que recibe un juguete nuevo, ¿no? Que está emocionado con un juguete nuevo. Y no llegar a pensar, hermanos, que nos merecemos las cosas, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar que nos merecemos las cosas, entonces olvidamos y somos ingratos. Y la persona ingrata es una persona que no va a servir al Señor como debe de ser. Seguimos al relato. Capítulo número 4, vamos al versículo número 8. Que en tiempos difíciles, hermanos, no olvidemos los grandes hechos de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Versículo número 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó, no cruzó el Jordán. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados. En aquel, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios aquí, hermanos? Acá hay algo bien curioso, ¿no? Cuando yo lo había leído antes este pasaje, siempre había pensado que había un solo montículo de piedras, ¿no? Y no me había percatado. Cuando ya he estudiado con más detenimiento este pasaje, me doy cuenta que realmente habían 2 montículos. Hay 2 montículos, hermanos. Uno es el que Dios le mandó a Josué levantar en el campamento de Gilgal en tierra. El otro lo hizo Josué. Mira, Josué levantó otro montículo, pero ¿sabes dónde lo puso? No lo puso en Gilgal, lo puso en el medio del río. Allí donde los sacerdotes habían parado, recuerda que cuando el pueblo pasó, primero pasó el arca y el arca se detuvo en la mitad del río y ahí se quedó paradito el arca con los sacerdotes mientras todo el pueblo pasaba, y después de que todo el pueblo pasó, recién el arca subió y el río volvió a fluir. Allí donde el arca estaba detenida en el medio del río en seco, allí Josué levantó otro montículo. Ahora la pregunta es, ¿por qué hizo esto? Porque cuando el arca saliera de allí y el río volviera a fluir, ese río iba a tapar la columna y no se iba a ver. La idea del memorial es que lo puedas ver. La idea de la columna es que tú puedas verlo y recuerdes lo que Dios hizo. Pero en el río crecido no se ve nada, todo está tapado. Hermanos, en épocas de sequía, ¿sabes qué sucede? El cauce del río desciende. Y cuando el cauce del río desciende, en algunos ríos desciende bastante, hasta casi secarse completamente, ¿sabes qué iba a suceder? Ese memorial se iba a ver, iba a ser visible en tiempos de sequía. Esto nos habla de algo muy hermoso, hermanos. En tiempos de sequía, en tiempos de dificultad, recuerda que ¿cuál es el tiempo de sequía para una sociedad agrícola? Es lo peor que puede haber, porque la tierra prometida, donde vas a cosechar, donde vas a sembrar, depende del agua. Si no tienes agua, si no tienes lluvias, no hay siembra, no hay cosecha. Entonces la sequía es un tiempo difícil para una sociedad agrícola. En tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de escasez, en tiempos de dificultades, hermanos, es donde también tenemos que recordar la fidelidad de Dios. Al bajar el cauce del río y al encontrarse el pueblo de Israel en dificultad, en tribulación, entonces ahí en el medio del río iban a ver un montículo en medio del río e iban a recordar, no, Dios nos ayudó. Él nos ayudará también hoy. Hermano, Dios te ayudó en el pasado
cuando eras enemigo de Dios, cuando no le conocías. La Escritura dice que en esto se muere el amor de Dios, ¿verdad? En que aunque éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y si enemigos, Él murió por nosotros, cuánto más ahora que somos sus hijos, sus hijas, Él nos ayudará. Él no escatimará nada, sino que nos lo entregará todo con su Hijo. Dios te ayudó en el pasado, hermanos. Tú puedes dar testimonio de que el Señor te ha ayudado, de que Él te ha respondido, que Él ha respondido a tu oración, que Él te ha sostenido. Entonces déjame asegurarte que si tú te mantienes fiel, Él también te ayudará hoy. Él también te ayudará hoy porque Él es fiel. Recuerda, la memoria es frágil, hermano. Y a veces nos olvidamos rápido de la bendición de Dios. Dudamos del Señor. Cuando en otros tiempos, en el pasado, creíamos en Dios y nos fortalecíamos, pero en el futuro o pasa algo difícil y tiembla nuestra fe, tiembla, nos somos quebrantados y nos olvidamos rápido de lo que Dios ha hecho. Y este memorial era un indicativo visual que te hace recordar, hey, tranquilo, tranquilo, aunque los ríos bajen, aunque haya sequía, aunque la higuera no florezca, dice el libro de Habacuc, con todo yo confiaré en el Señor, porque Él es fiel. Él es fiel, hermanos. No olvidemos. En momentos agradables, en momentos de bendición, en momentos de escasez, de dificultad, Él sigue siendo Dios. Él no cambia, hermanos. En pandemia, en crisis económica, en crisis política, en crisis social, en incertidumbre mundial, Dios sigue siendo el Rey de los cielos, Dios sigue siendo el Todopoderoso, Dios sigue siendo el Rey de todas las naciones, Señor de señores y Rey de reyes, bueno, santo, justo y fiel. Porque dice Pablo en el Nuevo Testamento, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, hermanos, Él es fiel. Que en los momentos difíciles entonces, no te olvides, Dios es fiel. Él te ayudó cuando estabas perdido, cuando eras enemigo de Dios. Él te ayuda ahora. Él te va a ayudar ahora también. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermano, déjame decirte, en momentos difíciles, Dios te sostiene. En momentos de bendición, Dios te sostiene. En la juventud, Dios te sostiene. David dice en los Salmos, en las canas, también Dios me sostendrá. Cuando las fuerzas ya no sean las mismas, Dios no envejece, hermanos. Él no se cansa. Él no pierde las fuerzas. Él nos sostendrá. Nosotros cambiamos, nosotros desanimamos, nosotros somos probados, somos afligidos, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia, hermanos. Él es el mismo, fiel y verdadero. Animémonos con estas palabras porque Él es fiel. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el río, también lo hizo la compañía de sacerdotes levitas con el arca del pacto. Y piensen esto, ¿no? Ellos pasan, entran ya a la tierra prometida de Canaán y se abre ante ellos todo un mundo nuevo. Es una tierra bendita, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de tremendas bendiciones, donde van a ser bendecidos tremendamente, pero también es una tierra de tremendos desafíos, hermanos, tierra de gigantes. Los hijos de Anac viven ahí. Están los amalecitas, los filisteos, los cananeos, los fereceos, los jebuseos. Es una tierra donde van a pelear, donde van a tener que luchar. Es una tierra donde hay peligros, donde hay dioses falsos, ídolos falsos, costumbres paganas. Entonces, hermano, cuando tú oras por una bendición, tienes que ser consciente que la bendición viene con el extra, con este bonus pack,
de desafíos, de retos, que van a llevarte a estirar tu fe, que van a llevarte a crecer, a creer más en Dios, a depender más de Dios. Entonces, cuando oramos, Señor, bendíceme, no es tan fácil como que ya Dios te da un caramelito, ya, alégrate. No, 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 no. La bendición siempre viene con un gran desafío. ¿Quieres una gran bendición? Va a venir con un gran desafío. Y tu fe tiene que crecer a ser una gran fe. Y para eso, hermanos, necesitamos a Dios. Canaán no era un club campestre en el cual el pueblo de Israel iba a ir a pasear, a hacer picnic, ¿no? No, era una tierra para conquistar. Israel entraba a pelear, entraba a conquistar. Por eso es que el texto dice que entraron los Rubén, Gad y Manasés, que eran las tres tribus que se habían quedado del otro, habían decidido quedarse del otro lado del Jordán. Pero y Josué le dijo, está bien, ustedes quédense a vivir ahí, pero tienen que venir a ayudar a sus demás hermanos a batallar para conquistar la demás tierra. Así que una delegación de Rubén, Gad y Manasés cruzaron el río para ayudar a sus demás hermanos a batallar. Entraban a pelear, dice claramente la escritura, hombres de guerra, listos para la batalla. Entraban a pelear, entraban a conquistar, entraban a tomar posesión. Recuerda que se iban a enfrentar a naciones más grandes que ellos. Jericó era una ciudad murallada. Si no fuera por el poder de Dios, lo vamos a ver luego cuando vayamos a Josué capítulo 6, si no fuera por el poder de Dios, esa ciudad era impenetrable. Estaba la ciudad de los hijos de Anac, gente gigantes. Israel se iba a enfrentar a naciones más grandes, más numerosas, mejor preparadas, como los filisteos y otros. ¿Cómo pudieran vencer? Recuerda lo que dijimos la semana pasada. Sin Dios, Israel solamente era una chusma de personas. Un pueblo cualquiera. Pero con Dios, cuando Israel ponía a Dios delante, Israel era invencible. Era invencible. Así que, hermanos, ¿cómo podían vencer? ¿Cómo podían entrar a ese difícil momento? Nunca separándose de Dios, poniendo siempre a Dios delante en sus vidas y nunca olvidando toda la fidelidad del Señor para con ellos. Porque iban a enfrentar desafíos, hermanos. Iban a enfrentar a naciones terriblemente difíciles. Y para que no pierdan el ánimo, para que no decaiga su ánimo, para que no se desanimen, estaba ese memorial, tanto en el río como en Gilgal. Para que cuando el pueblo de Israel mirara ese recordatorio, dijera, no, Dios hizo algo contra la naturaleza, interrumpiendo el flujo natural de un río para que pasemos. ¿Cómo no nos va a ayudar entregándonos un pueblo? ¿Cómo no nos va a ayudar entregándonos a los gigantes? Pablo lo dice un poco distinto en Romanos. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él, dice, todas las demás cosas? Hermanos, Dios ha hecho lo más difícil, lo que el hombre no podía hacer, detener un río para que el pueblo pase. ¿Cómo no te va a ayudar en las cosas que sí se puede hacer? Dios hizo lo que nadie podía hacer, solucionar nuestro problema del pecado, enviando a su único hijo, su hijo amado, el unigénito del Padre, para que muriera por nosotros. E hizo lo que para el hombre era imposible, salvarse. Si Él ha hecho eso, hermanos, ¿cómo no te va a ayudar? ¿Cómo no te va a prosperar? ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a utilizar? ¿Cómo no te va a guardar? ¿Cómo no te va a guiar? ¿Cómo no te va a abrazar? ¿Cómo no te va a fortalecer? Él lo va a hacer, pero confiamos en el Señor, nos dejamos de ser agradecidos, recordemos siempre lo que Dios ha hecho, demos gracias a Dios, santifiquémonos, pongamos a Dios delante de nuestras vidas y Él hará grandes cosas maravillosas. No solo el pueblo, hermanos, sino Josué mismo experimentaría presión y desafíos en su ministerio como líder de Israel. Recuerda que ser líder de Israel no era fácil. El propio Moisés muchas veces se deseó la muerte al liderar al pueblo de Israel. Josué tenía una labor complicada también. Complicada. Más que nunca, Josué y todos los líderes debían mantener su mirada puesta en la fidelidad de Dios y en su poder. No solo el pueblo, sino los líderes sobre todo tienen que estar constantemente mirando a Dios y ser agradecidos con Dios y no olvidarse de lo que Dios ha hecho. Hermanos, el carácter de Dios nos explica por qué Dios fue fiel en el pasado. Nos asegura que Dios es fiel hoy y nos promete que Dios será fiel mañana. La garantía no somos nosotros, es Él. La fidelidad de Dios, hermanos, en teología es uno de los atributos que se estudian de Dios y que nos ayuda a entender por qué Dios cumple sus propósitos no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. A pesar de que el hombre le ha dado la espalda a Dios, a pesar de que el hombre ha rechazado a Dios, a pesar de que el hombre no está interesado en buscar a Dios, se ha vuelto enemigo de Dios, la fidelidad de Dios
es el atributo por medio del cual Dios hace y cumple sus propósitos, no por causa nuestra, sino a pesar de nosotros, a pesar del hombre. Dios ha mostrado su misericordia, su amor, su fidelidad al proveernos al Salvador Jesucristo, y habiendo resuelto el problema del pecado, porque nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, habiendo solucionado ese problema tan difícil, ahora siendo hechos hijos de Dios, hermanos, tenemos la garantía certera, como dice el libro de Hebreos, Dios que no miente, lo que ha prometido lo cumplirá. Dios es veraz, hermanos, Él no miente, Él cumplirá lo que Él ha prometido. Dice la Escritura que Dios fue fiel al engrandecer a Josué, ¿no? Dice que a partir de ese momento de que Dios utilizó a Josué para hacer pasar a todo el pueblo a través del río, y Dios respaldó el ministerio de Josué, dice la Escritura que Dios lo empezó a engrandecer a los ojos de Israel, y todo Israel, así como había seguido y había temido a Moisés, ahora también lo hacía con Josué. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pueblo que miraba a Moisés como su líder, con respeto, con amor, ¿verdad? Ahora también empezaron a hacer lo mismo con Josué. Hasta este momento Josué estaba a prueba, ¿cierto? Si Dios respaldaría o no su ministerio. Y para esto Dios animó a Moisés en Josué capítulo 1, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? No se aparte de tu boca este libro de la ley. Y esa era la única garantía que Josué tenía para que Dios le respaldara, estar firme en la palabra. Y Josué lo obedeció, se mantuvo firme en la palabra y Dios respondió, Dios le respaldó. Y esto, ¿sabes en qué me hace pensar, hermanos? Me hace pensar de que había un tercer memorial. ¿Y cuál era este tercer memorial? Bueno, ya no era una piedra, ¿no? Era el mismo Josué, hermanos. Josué era un memorial vivo de la fidelidad de Dios. Sí, porque Josué empezó siendo un muchachito, ¿no? Un muchachito que servía bajo el ministerio de Moisés. Y donde estaba Moisés, ahí estaba Josué sirviendo. Y durante muchos años estuvo bajo el ministerio de Moisés, aprendiendo, sirviendo. Nunca le vemos un deseo de protagonismo ni nada, sino siempre lo vemos sirviendo humildemente, fielmente, al punto que cuando ya Moisés va a morir, pues es clarísimo que Josué es el que va a ser su sucesor. Es clarísimo para todos que Josué es el que debe de continuar la labor. Y en efecto, Josué es comisionado como el sucesor de Moisés, liderando al pueblo para ingresar a la tierra prometida, y durante toda la vida de Josué, y realmente lo vamos a ver hasta el final de sus días, vemos a Josué siempre este deseo de servir, este amor por Dios, este amor por la palabra de Dios, este liderazgo íntegro, fiel. No decimos que Josué era perfecto, porque vamos a ver que también se equivocó Josué, como todos los líderes nos podemos equivocar, pero en líneas generales, en resumen de su vida, era un hombre fiel, se mantuvo fiel y se mantuvo firme en lo que Dios le había mandado para hacer. Así que Josué también era un memorial, hermanos. El pueblo no solamente podía mirar las piedras, el pueblo al mirar a Josué, al ver su ministerio, y ¿por qué le respetaba? Justamente por eso, por su testimonio, por su ministerio. Josué era un memorial. Lo veían y decían, no, sí se puede servir a Dios. No, sí se puede agradar a Dios. Este muchacho lo hace, él es joven, pero es firme, es fiel, es íntegro. Sí se puede. Hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor en el último capítulo del libro de Josué. Josué capítulo 24, verso 27. Todo el capítulo 24, nuestras últimas palabras de Josué para el pueblo. Y él les dice, ¿cierto? Escogéis a quién sirváis, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y así fue un testimonio de su vida hasta el último día de ella. Josué 24, 23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿No? Una vez más, se utiliza aquí una piedra como un memorial, como un testigo de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermanos?
En tiempos difíciles es donde más debemos de recordar, meditar y mirar la fidelidad de Dios. Él no te abandonó, hermano o hermana, cuando éramos enemigos de Dios, con mucha mayor razón no lo va a hacer ahora que somos sus hijos, que Él nos ha hecho aceptos en el amado. También puedes mirar el ejemplo de hombres y mujeres que a pesar de las dificultades, como Josué, se mantienen fieles a Dios, se mantienen firmes, porque son memoriales vivos. Y si tú estás sirviendo al Señor, y si tú anhelas servir al Señor, pues déjame decirte que tú también eres un memorial. Pero, ¿de qué habla nuestra vida? ¿No? ¿Qué mostramos a los demás? Nuestra vida debe ser un memorial. La gente al vernos debe decir, no, sí se puede servir, porque este hermano, teniendo hijos, teniendo trabajo, teniendo estudio, habiendo pasado problemas de salud, teniendo problemas económicos, sirve al Señor. Se mantiene en una buena actitud, se mantiene firme. Tu testimonio es poderoso, hermano, hermana. Tu testimonio, tu vivencia es poderosa. Es un poderoso ejemplo, bueno o malo, de lo que es servir al Señor, de lo que es ser fiel al Señor. Josué, la vida de Josué, hermanos, era un poderoso testimonio de que sí se puede servir a Dios. Sí se puede servir a Dios. Sí se puede agradar a Dios. Sí se puede amar a Dios en cualquier circunstancia. Por último, y para terminar, el tercer punto, Josué capítulo 4, versos 15 al 24, que todos conozcan los grandes hechos de Dios. Ya hemos visto 2 puntos hasta este momento. Que nuestra descendencia conozca los grandes hechos de Dios, que no se olviden. 2, que de alguna manera podamos entenderlo así, que en momentos difíciles, que en tribulaciones y crisis, todos también conozcan los hechos de Dios, que no olvidemos los hechos de Dios, y por último que todos en general conozcan los grandes hechos de Dios. Verso 15 dice, luego habló Jehová a Josué, perdónenme, diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar como antes, sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos. Y ojo, y el énfasis es, para que todos los pueblos de la tierra, no solo Israel, todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Acá hay un componente precioso. En primer lugar, el Señor le manda a los sacerdotes salir del río, y una vez que los sacerdotes, como hemos leído, ponen su pie en tierra seca, el flujo natural del río vuelve otra vez a fluir, y otra vez el río que estaba crecido vuelve otra vez a inundar todo. La columna de piedras que estaba en el medio también la tapa, obviamente, hasta el tiempo de sequía que va a ser visible. Pero el río continúa allí adelante. El pueblo acampó en Gilgal, que se convertiría, ya lo hemos dicho, en el centro de operaciones del pueblo de Dios, y allí Josué una vez más instruye al pueblo de Dios sobre ese segundo memorial que está en Gilgal, y les hace una vez más, hace énfasis en que enseñen a sus hijos acerca de lo que Dios ha hecho, que ese sea un recordatorio visual que les ayude a recordar a los niños, a aprender a los niños lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Ahora, no solamente dice allí que recuerden que Dios abrió el Jordán, sino que también recuerden que así también lo hizo Dios en el pasado con el Mar Rojo. Entonces, vuelvo a repetir, este memorial conecta no solamente 2 generaciones, la generación que vivió en el desierto con la generación que va a vivir en la tierra prometida, sino que también conecta con la otra generación, la que vivió en Egipto y cruzó el Mar Rojo y llegó al desierto. Entonces hay 3 generaciones aquí que son conectadas por medio de estos eventos recordatorios que nos hacen rememorar lo que Dios ha hecho. Este memorial no solo recordaba el cruce de Jordán, sino que conectaba con el plan de Dios para su pueblo desde el inicio. Ahora,
Esto es algo poderoso, porque ¿qué significa entonces? Que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Y obviamente, ¿qué tengo que saber yo? Uno, que Israel tuvo fe para creer lo que Dios les pedía. Dios tuvo fe para creer, Israel tuvo fe para creer cuando Dios habló por boca de Moisés: salgan de Egipto, vayan a servirme en la tierra que yo les daré. Tuvo fe. Israel tuvo fe para creer cuando Dios les dijo: crucen el Jordán, aunque en ese momento estaba crecido. Crucen porque yo voy a hacer algo increíble. Tuvo fe. ¿Qué tengo que enseñarles a mis hijos? ¿Qué tengo que entender yo? Que Dios honra la fe, hermanos. Si tú tienes fe, Dios honra la fe. Que Dios honró la fe del pueblo, obrando un milagro. Cuando el pueblo salió de Egipto y fue hacia el Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo. Y también cuando el pueblo cruzó, comenzó a caminar rumbo a cruzar el río Jordán, Dios abrió el río Jordán. Dios honra la fe. Que no es la primera vez que Dios hace esto. También lo hizo en tiempo de Moisés, abriendo el Mar Rojo. Lo hizo en tiempo de Josué, abriendo el río Jordán. Lo hace con todos aquellos de sus hijos que decidimos creer en Dios. Abriendo puertas que están cerradas, dando oportunidades donde no hay, proveyendo de donde no hay, tocando puertas, tocando corazones, dando bendiciones, porque así es Dios, hermanos. Honra la fe de los que creen en Él. Que Dios hizo esto para que el nombre del Señor, para que su pueblo tenga bien, para cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham siglos antes, porque Dios le prometió a Abraham la tierra prometida y ahora lo está haciendo realidad, se lo está dando a su pueblo como Él lo prometió. Hermanos, Dios cumple siempre su palabra. Él cumple su palabra. A veces nosotros no, a veces decimos una cosa y no la hacemos, a veces empezamos algo, no lo terminamos, pero Dios no. Dios lo que dice, Él lo hace. Que Dios hizo esto, hermanos, para que el nombre del Señor sea conocido por todos los pueblos de la tierra. Y acá vemos un componente de misiones. Y vemos desde muy temprano en el Antiguo Testamento, el corazón de Dios siempre es darse a conocer. Que los pueblos de la tierra sepan que existe un Dios al cual cuando tú clamas, Él responde. Que este Dios no es como los dioses falsos, como Moloch, como Balaam y como otros que exigen sacrificios humanos y que son inmorales, y que cuando tú clamas a esos dioses no te responden porque son palos, piedras y metal. El Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, está vivo, es real. Y si tú clamas a Él, Él te responde. Y si tú buscas de corazón, le hallas. Y si tú pides, recibes. Y es el corazón de Dios, es el deseo de Dios que las naciones de la tierra conozcan a su nombre. ¿Y cómo lo van a conocer, hermanos? Por medio de su pueblo, que anuncia, que no olvida a ese Dios, sino que proclama su palabra, proclama su verdad, para que todos conozcan acerca de este Dios maravilloso. Que Dios hizo esto, hermanos, para que temamos al Señor. Para que temamos al Señor. El mismo Dios que puede bendecir, también puede juzgar y disciplinar, como lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando Acán peca y Dios disciplina a su pueblo. El mismo Dios que ha prometido bendecirte, ayudarte, abrir puertas para ti, ser de bendición para tu vida, llevarte por caminos maravillosos, hacer cosas maravillosas y preciosas en tu vida. El mismo Dios también puede juzgar, disciplinar y castigar cuando su pueblo, cuando sus hijos son ingratos, son desobedientes. Hermanos, cuando Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿cómo le vamos a dar la espalda? Si Dios te ha bendecido, te da un día más de vida, te bendice, ¿cómo vas a decir, no, yo no quiero servir a Dios? O no, yo no lo voy a honrar a Dios con mi diezmo y ofrendas. ¿Cómo? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara, hermano? Yo podía decirle al Señor, no, yo hoy día no tengo nada para ti. Cuando Dios me ha bendecido, cuando Él me da vida, cuando Él sostiene mi vida, cuando Él me ha ayudado tanto, ¿cómo podría yo ser tan ingrato, hermano? Ingrato, ingrata. No, hermanos. Temamos al Señor, seamos agradecidos con Él, porque Dios es bueno. Mira lo que dice la Escritura, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo número 20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos.
¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo, para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Dios es fiel, hermanos. Él es fiel. No hay nadie como Él. Y tenemos que ser agradecidos. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos? Jesús dijo cuando el pueblo le alababa y la gente pidió que callaran, Jesús dijo, si estos callan, las piedras hablarían. Y en efecto, las piedras hablan en la Biblia, hermano. Estos memoriales, y hemos visto varios, los que levantó Josué, el que levantó Samuel, el que levantó Josué al final de su vida, Moisés también levantó memorial. Estas piedras hablan, nos hablan de la fidelidad de Dios. Jacob también lo hizo, Abraham también edificó un altar. Estas piedras hablan, nos hablan de la fidelidad de Dios. Nos hablan de su poder, de su amor, de eventos que pasaron allí que marcaron la vida de personas. Hermanos, tal vez hoy no tengamos que construir un memorial, una columna de piedras para recordar, pero puedes, vuelvo a repetir, escribir un diario, puedes pintar un cuadro, puedes componer una canción, puedes escribir un poema, puedes algo que sea un recordatorio visual para ti de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. Pero sobre todo, hermanos, el mejor memorial que tú puedes hacer es tu propia vida. Tu propia vida. Un memorial, recuerda, habla de la fidelidad de Dios, pero nosotros, como memoriales, podemos hablar mucho más todavía, porque podemos usar nuestras palabras y nuestra vida para hablar de la fidelidad y de la grandeza de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿qué historia cuenta tu vida? ¿Qué ven las personas? ¿Qué leen las personas cuando te ven? Pablo decía que somos cartas abiertas, leídas de todos los hombres. Porque la gente puede ver nuestras vidas a lo largo del tiempo y puede darse una idea de qué pensamos, de qué creemos, de qué es lo que es importante para nosotros. Y ese es un memorial, es un testimonio. La pregunta es, ¿qué historia cuenta tu vida? ¿Tu vida cuenta un testimonio de la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, de la grandeza de Dios? Es decir, que cada vez tú estás creciendo, siendo fiel, siendo utilizado por Dios, tus hijos y los hijos de tus hijos siguen en el camino correcto, tu matrimonio está en orden, tus finanzas van ordenándose poco a poco, tu vida es un testimonio de la bondad de Dios, del servicio, de la fuerza que Dios nos da, del ánimo que Dios nos da, del optimismo que Dios nos da a pesar de las circunstancias que nos rodean. O tu vida es un testimonio al desorden, al caos, a la rebeldía, a la iniquidad, al desconocimiento de Dios, a los problemas y angustias y tristezas. ¿De qué habla tu vida, hermano? ¿De qué habla tu vida? ¿Cuál es tu memorial? ¿Qué testimonio da tu vida, tu matrimonio? ¿Qué habla? Nuestra vida puede ser un testimonio, vuelvo a repetir, la bondad de Dios o todo lo contrario. Somos llamados, y creo que ya todos lo sabemos, somos llamados a proclamar y evidenciar la grandeza de Dios. Tú, hermano, tú y yo, somos memoriales vivos de la gracia de Dios. Y a eso tenemos que apuntar. ¿Qué aprendemos entonces en este tercer punto? Dios desea darse a conocer al mundo entero. Y no lo quiere hacer por medio de objetos inanimados como piedras, sino quiere hacerlo por medio de su pueblo. Un pueblo fiel, celoso de buenas obras, que mostremos en nuestras propias vidas la fidelidad, la bondad y la gracia de Dios. Y Él desea que todas las naciones conozcan acerca de este Dios maravilloso. Así que, hermanos, somos llamados a ser testimonios vivos de la gracia del Señor. Termino. ¿Qué quiere Dios que sepamos llegamos en este día? Hermano amado, hermana amada, siempre meditemos, memoricemos y no olvidemos la palabra de Dios. No solo la leas, medítala. No solo la medites, memorízala. No solo la memorices, no la olvides. No solo no la olvides, practícala. No solo practícala, enséñala la palabra de Dios. Y mientras más interiorizada esté en nuestros corazones la Biblia, mejor será, hermanos, para nosotros. Enseña a tus hijos los grandes hechos de Dios narrados en la palabra. Enseñemos a nuestros hijos, hermanos, lo que Dios ha hecho, la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios en las historias bíblicas.
No solamente digas, no, ya en la iglesia le enseñan. No, tú enseñas. Tú siéntate con tus hijos y enséñales la palabra de Dios. Tu responsabilidad es, hermano, hablo a los varones, es tu responsabilidad. Siéntate. No conozco la Biblia, aprende. Es tu responsabilidad. Dios no te va a decir, es que no sabía, ya no, disculpado. No, no, no. Es tu responsabilidad. Y vamos a ver luego, si Dios lo permite, cuando terminemos el libro de Josué y empecemos el libro de los jueces, vamos a darnos cuenta el gran problema. Los hombres de Israel no hicieron esto, no enseñaron a sus hijos. Y gracias a esa desobediencia, las siguientes generaciones de Israel pecaron tremendamente, cayeron en un desorden terrible, porque los padres no enseñaron a sus hijos la palabra de Dios. Enseña a tus hijos los grandes hechos, hermano. Es tu responsabilidad. Y si no la sabes, apréndela. Y si no la sabes cómo, busca ayuda, busca instrucción, busca educación. Nadie te va a perseguir, hermano. Nadie te va a perseguir. Es tu responsabilidad. Tienes que hacerlo. Da testimonio a otros y comparte lo bueno que Dios ha sido contigo. Cómo Dios te ha bendecido, cómo Él te ha ayudado. Cuenta a otros, da gracias, que esta gente sepa que lo que Dios ha hecho con tu vida. Da testimonio. Y en tiempos difíciles, hermanos, que no faltan, porque pasamos por momentos difíciles, corre a las promesas, a los recuerdos y a la fidelidad de Dios. No te olvides de la bondad del Señor. Recuerda, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a guardar. En todo tiempo, hermano, busca dar testimonio de la gracia de Dios. El día de hoy tenemos un testimonio, un memorial también. Los creyentes tenemos memoriales, hermanos. Tenemos eventos que participamos cada cierto tiempo y nos ayudan a recordar. Uno de ellos es la Cena del Señor. La Cena del Señor es un memorial que la iglesia celebra y por medio de la cual recordamos. ¿Qué recordamos? Lo que Dios hizo por nosotros. Como Cristo murió en una cruz por usted y por mí. 1 Corintios 11, 23 al 25 dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Ves? Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero para hacer memoria de algo, hermanos, tengo que conocerlo. Tengo que conocerlos. No puedo hacer memoria de lo que no conozco. Necesito conocer la palabra de Dios. Tú necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas interiorizarte, leer, estudiar, memorizar, meditar las grandes cosas que Dios ha hecho por su pueblo y las promesas maravillosas de Dios que hay en su palabra. Necesitas entenderlas, conocerlas, memorizarlas, meditarlas y constantemente recordarlas. Si mi mente está llena de basura, de inmundicia de este mundo, ¿qué voy a recordar? Cuando me encuentre en dificultad, ¿a qué me voy a aferrar? A nada, porque no tengo nada en la cabeza. Pero si tengo en mi mente y en mi corazón la palabra de Dios, entonces me puedo aferrar de algo sólido. No te vas a aferrar, pues hermano, de un artista, de un cantante, de un político, de tus ideas, de tus complejos, de mis traumas. No. Tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos de las sagradas escrituras. Recuerda, no puedes recordar lo que no conoces. No puedes recordar lo que no sabes. Entonces, hermanos, esforcémonos en conocer las sagradas escrituras, en recordarlas, porque allí vemos todas las maravillosas cosas que Dios ha hecho por nosotros, para nosotros, en Cristo Jesús.